Pero esa marca de cruz se despreció de inmediato como una marca del artesano. Se supone que los artesanos que hacían los osarios ponían marcas para indicar cómo se debían alinear las tapas con las cajas. Esto no tiene nada que ver con la cristiandad. Es solo una raya. Es muy común. Creo que es una marca que hacen los artesanos. Y eso es porque las cruces sencillamente no se aceptan como cruces, en el sentido de símbolo cristiano, en ningún resto arqueológico que date de antes del siglo IV. La creencia más común entre arqueólogos e historiadores es que no hay apenas pruebas arqueológicas de los primeros cristianos hasta el siglo IV, 300 años después de la muerte de Jesús. Fue entonces cuando el emperador romano Constantino el Grande legalizó la cristiandad, lo que permitió que un movimiento clandestino pasara a ser aceptado en la sociedad civil normal. Su popularidad se extendió más allá del imperio y Constantino sería conocido como el primer emperador cristiano. Pero cuesta creer que el primer movimiento cristiano, lo bastante fuerte para sobrevivir a 300 años de persecuciones y a continuación invadir todo el imperio romano, no haya dejado pruebas arqueológicas de su existencia antes de su legalización. ¿Sabéis qué? Por el rabillo del ojo he visto una cruz dentro de un círculo. ¿Qué es eso? Eso es genial. Me encanta esa pregunta, porque esto no es una cruz. Esto es 4 siglos antes de que la cruz quedara establecida como símbolo cristiano. Esto es una roseta, el adorno más común en los osarios del siglo I. Otros osarios también llevan cruces, pero son marcas de los artesanos para alinear la colocación de la tapa con la caja. Si quieres probar que la cruz se usaba ya como símbolo cristiano en el siglo I, necesitarás algo más que una roseta no muy bien hecha. En la actualidad, la cruz se asocia inmediatamente con la crucifixión. Pero esa referencia habría resultado horrorosa en los años siguientes a la muerte de Jesús. Para alguien del siglo I, llevar una cruz colgada al cuello habría sido como si alguien de hoy en día se colgara una silla eléctrica pequeña. De muy mal gusto. Era un símbolo de tortura. Y solo cuando se terminó la crucifixión, pudo la imaginación humana pasar de la realidad al símbolo. Pero quizá la gente sí usaba cruces como símbolos religiosos en la época de Jesús. Cruces que no tenían nada que ver con la crucifixión. En la Biblia, en Ezequiel, hay un pasaje en el que Dios le dice que vaya a la ciudad y trace una, podríamos decir, una X o una cruz en la frente de todas las personas rectas. Antes de que esto fuera una cruz, la gente ya hacía X o cruces, pero no pensaban en Jesús, en la cruz. Lo que pensaban era que eso era el fin. La idea del final, ¿vale? Cerrados, sellados y entregados. Y entonces adoptó un significado apocalíptico. La última letra significa que ya estás sellado, que has terminado, que estás preparado, que esperas quizá la resurrección. Es lo de vamos a marcar a la gente que está preparada con una X o una Tav. La Tav es la última letra del alfabeto hebreo, o Tao en arameo. En el libro de las Revelaciones, Jesús declara: Yo soy el Alfa y el Omega, lo primero y lo último, el principio y el fin. Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Pero como Jesús hablaba en arameo, en realidad habría dicho: soy el Alaf y el Tao. Y en su época, la letra Tao se dibujaba como una cruz. En el osario que lleva la inscripción Jesús, hijo de José, directamente debajo del nombre de Jesús hay una inscripción intencionada de una Tao. Para nosotros eso forma parte de la inscripción original. Tiene la misma profundidad y el mismo estilo de la inscripción, más la vaporización mineral que claramente se mete en todas las letras. Si este símbolo, este Tao, era una marca de rectitud en la época de Jesús, bien pudiera ser que lo hubieran adoptado sus primeros seguidores.
y siglos después habría evolucionado hasta convertirse en la cruz cristiana. Es algo terrible que se borre una cultura. Y sin embargo, hay un cierto sentido en lo que les ha pasado a Jesús y sus seguidores. Se convirtieron a la cristiandad. No los borraron. Pero aquel movimiento original, el modo en que eran al principio judíos en esta zona, que creían en su propia versión de la fe judía, pero también seguían a Jesús, eso sí ha desaparecido. Y creo que ha desaparecido por razones teológicas. Aunque yo creo que las pruebas materiales están a nuestro alrededor y que solo tenemos que abrir los ojos y verlas. ¿Es posible que hubiera un movimiento formado por judíos que veían a Jesús como su Mesías, no su Dios? Y que, como ese movimiento ha desaparecido en gran medida de la historia, estamos ciegos a las pruebas arqueológicas que han dejado atrás. Si hay pruebas de ese movimiento judeocristiano, el lugar más lógico para buscarlo sería aquí. Según la tradición, esta es la vista que tenía Jesús cuando subió al Monte de los Olivos y miró el templo judío. Donde ahora está la mezquita de la Cúpula de la Roca, se levantaba entonces el templo de Jerusalén. Allí se guardaba el Arca de la Alianza. Según San Lucas, Jesús miró el templo, vio su destrucción posterior y lloró. Aquí fue donde lloró, en Dominus Flevit, un lugar sagrado en el que los monjes franciscanos construyeron este monasterio en 1891. Este punto habría sido el lugar ideal para un cementerio judeocristiano, con vistas al templo que estaban seguros de que Jesús volvería para reconstruir. En 1953, durante una reforma del monasterio, los franciscanos descubrieron un cementerio de 2000 años de antigüedad. Bellarmino Bagatti, un arqueólogo muy conocido, excavó parcialmente esta necrópolis antigua. Bagatti afirmó que estos osarios pertenecían a algunos de los primeros seguidores de Jesús. Si este es un cementerio judeocristiano, eso significa que nuestra tumba no está asentada en una especie de vacío arqueológico, sino que es parte de una red de cementerios. Esto puede proporcionar un contexto arqueológico para nuestra tumba. En esta red de tumbas, los franciscanos encontraron una caja de huesos con una inscripción que lleva el nombre de uno de los primeros cristianos más famosos, Simón Bar Jonás. No sé si todo el mundo reconocerá inmediatamente eso, pero Jesús le dijo a Simón Pedro, que más tarde fue venerado como papa y cabeza de la iglesia: tú eres Simón, hijo de Jonás, y yo te bendigo, Pedro. Porque su nombre no es Pedro, eso es un nombre griego, su nombre era Simón, Simón Bar Jonás. Hoy en día solo queda un trozo del osario. Los franciscanos lo han guardado en un museo pequeño al lado de su iglesia. Lleva una inscripción indiscutible, la única que se ha encontrado con el nombre Simón, hijo de Jonás. Simón era uno de los 12 apóstoles originales de Jesús. Según los evangelios, Jesús lo bautizó como Pedro, en arameo, Kefa, que significa piedra. Muchos cristianos lo consideran un santo y para la Iglesia Católica fue el primer papa. Según la tradición, Simón Pedro fue crucificado y enterrado en Roma. Entonces, ¿cómo puede estar su ataúd en Jerusalén? El hecho es que en Roma no se han encontrado nunca pruebas arqueológicas creíbles debajo del Vaticano relacionadas con Simón, hijo de Jonás. Y aquí hay un osario descubierto en Dominus Flevit que lleva su nombre. Y si esta es una necrópolis judeocristiana, forma parte de una red de cementerios que pertenecían a los primeros seguidores de Jesús, incluida la familia de Jesús. Vale, no os lo vais a creer. ¿Qué?
No os lo vais a creer, lo estoy soñando. ¿Lo ves? Ahora lo veo. Es un símbolo. Hay un símbolo de la tumba en un osario. Esto es increíble porque el ángulo y la cosa son idénticos y el punto de dentro. Idéntico. Y el punto está dentro intencionadamente. La V invertida con el punto en el medio. El símbolo de nuestra tumba está aquí, en un osario de lo que se sospecha que es un cementerio de los primeros seguidores de Jesús. Encontrar este símbolo en un osario aquí, en la necrópolis de Dominus Flevit, lo relaciona directamente con lo que se cree que son algunas de las primeras pruebas de la cristiandad. En cuanto a quien podía estar enterrado en este osario y si conocía o no al Simón el Cireneo, que mostraba las mismas marcas en su osario, o al Jesús hijo de José, en cuya tumba se grabó el mismo símbolo, solo podemos especular. Pero en temas forenses, la ciencia moderna no permite mucha especulación. Estudiando ADN antiguo de fragmentos de huesos y residuos humanos dejados en osarios, los científicos pueden averiguar ahora relaciones familiares entre las distintas personas de la tumba de Talpiot. Stephen Pfann es el director del Centro para el Estudio del Cristianismo Primitivo y aquí ayuda a Stephen Cox, un arqueólogo forense del estado de Nueva York. Han descubierto material valioso dentro de los osarios que llevan las inscripciones de Mariamne y Jesús, hijo de José. Dentro de este osario tenemos material que se adhiere a la superficie de la piedra, formando un patrón circular muy interesante. Vale la pena recogerlo y echar un vistazo y ver cuál es su composición. El patrón y el material puede darnos una idea del quién, el qué, el cuándo y el dónde. Parece extraño que esas muestras puedan contener el ADN de Jesús y María Magdalena. Pero si hay material suficiente, estas pruebas pueden arrojar una luz nueva sobre Jesús y su familia. Esta es la muestra 80. Las muestras han sido numeradas y enviadas a este laboratorio de ADN en Thunder Bay, Canadá, uno de los únicos 5 laboratorios que hay en el mundo especializados en ADN antiguo. Los científicos no saben que las muestras pertenecen a un tal Jesús, hijo de José, y a una mujer que podría ser María Magdalena. Si estas muestras de huesos pertenecen de verdad a María Magdalena y a Jesús de Nazaret, esperamos que las pruebas indiquen que no están emparentados genéticamente. Esperamos que el ADN pertenezca a 2 personas sin vínculos familiares entre sí. Y eso sería un descubrimiento muy raro en una tumba de familia, a menos que esos individuos fueran marido y mujer. Bien, hemos recibido las muestras que nos enviaron y la primera vez que las examinamos no nos parecían buenas. Muy secas, muy desecadas, muy pequeñas y muy fragmentadas. Y por esa razón nos iba a resultar muy difícil hacer el análisis. Después pasamos a procesar o empezar a procesar las muestras e intentar averiguar la calidad del ADN. ¿Sería factible hacer un análisis? En este caso concreto descubrimos que el ADN estaba bastante degradado, bastante dañado. Y por esa razón nos limita el tipo de trabajo que podemos hacer. La pregunta ahora es, ¿hay material de ADN suficiente para crear un perfil significativo?